Buenos días, gracia y paz para todos ustedes. Gracias a los que nos acompañan y que tienen por costumbre estar con nosotros cada domingo. Sean bienvenidos de nuevo. Para aquellos que de casualidad se encuentren en este video, este estudio, este en vivo, pues sean bienvenidos también. Y como siempre les digo, ojalá que tengan su Biblia con ustedes para que nos acompañen en el estudio de este libro de los Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. La vez pasada nos quedamos en el versículo 19 del capítulo 1. Así que hoy vamos a seguir adelante en el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, hasta el versículo 3. A ver si alcanzamos ahí. Y como ya saben, si no alcanzamos a estudiar todo, la próxima semana regresaremos y quedaremos donde nos quedamos la vez pasada. Así que así es en nuestro formato, así es nuestra manera de estudiar la Biblia. Y nuevamente sean bienvenidos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes y sus hogares. Y gracias por acompañarnos. Aquí también les quiero dejar saber que necesitamos sus oraciones, que nos tengan en sus listas de oración, en sus mentes, cuando se dirijan al Señor, en sus oraciones, que levanten este ministerio aquí en Pajacuarán, Michoacán. Soy el pastor Cristóbal García y necesitamos sus oraciones, que el Señor haga un despertar, un avivamiento aquí en Pajacuarán, Michoacán. Y también va a estar este estudio, antes que se me olvide, va a estar en YouTube unas horas más tarde, así que a los que prefieren recomiéndanos en YouTube, Capilla Calvario Iglesia El Camino, así es en Facebook y en YouTube. Y gracias por compartir este video y gracias por acompañarnos también. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí vemos cuántas veces usa el poder. Y dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este lugar, por la oportunidad que tenemos de venir a estudiar su palabra libremente, Señor. Como siempre le pedimos que usted se haga cargo de este estudio, que su Espíritu Santo nos abra las mentes, los corazones, que nos toque, que nos llene y que podamos recibir la palabra, entenderla y más que nada vivirla, Señor. Doy gracias por los que estamos aquí, gracias por los que nos están acompañando a la distancia por medio del internet, Señor. Muchas gracias. Tóquenos, Señor, enséñenos, instrúyenos. Sin usted no es posible nada, Señor. No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta, pero necesitamos de usted para poder entender su palabra, Señor. Sobre todo acapararla y vivirla, Señor. Sea con nosotros, por favor. Se lo pedimos apelando a su misericordia, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como venía diciendo, y a veces es necesario cortar, porque sabemos, y como siempre he dicho, los cortes de versículos, capítulos, están hechos para nuestro beneficio, porque esos en los escritos originales
pues no se daba de esa manera. Pero aquí es como manera para que nos ayudemos a entender en contexto lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y cuando nos quedamos en el versículo 19, cuando Pablo habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vemos cómo usa la palabra poder y la grandeza, lo grandioso de su poder, que es infinito. Es como Pablo nos está demostrando y como que su manera de narrar y de explicar, no hay palabras que puedan describir el poder de Dios. Pero aquí usa eso, que nos ha mostrado el amor, al prometernos un maravilloso futuro y exhortándonos a nuestra esperanza que tenemos en Él. Pablo nos reta a tener esa fe y esa esperanza en el Señor. Y es tan poderosa esas palabras que quiere usar Pablo y que quiere explicar, que todas las palabras del mundo para dirigirse o para explicar el poder de Dios quedan cortas para lo que en realidad es Él. Y Él usa muchas palabras en el griego aquí para describir ese poder de Dios. Como por ejemplo, usa la palabra dunamis, que es el poder. Cuando dice poder, usa la palabra dunamis. De ahí viene la palabra dinamita en el español, del griego dunamis. También usa la palabra energía, como para trabajar, como energía que en proceso de su trabajo, en energía. También usa la palabra kratos, que es la potencia, es una potencia eminente, grande. Y también la palabra ischius, que es también griega y que significa al mismo tiempo poder. Entonces vemos que Pablo se desvive por buscar esas palabras que pueden describir. Y aún nosotros en nuestro vocabulario, que es muy rico, sobre todo el español, en querer explicar el poderío de ciertas personas, usamos la palabra grandeza, usamos la palabra súper, y la palabra súper poderoso está corta al poder de Dios. Así que es como diciendo Pablo, y podemos, una única manera que puede explicar, dice que se puede decir la sobrepasante grandeza de su poder, que es muy grandiosa su poder, por eso lo quiere describir, ese poderío tan grande del Señor, el poder que tomó para resucitar a Jesús de los muertos. Ese poderío está disponible hoy en día, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, la esperanza de que ese poder sigue activo en estos días, en el poderío de su fuerza en obra, está constantemente operando. Y eso está disponible para nosotros. Y no es una clase de poderío como vemos, por ejemplo, las películas de ciencia ficción o de los superhéroes que tienen un gran poderío, así que lo usan para su propio beneficio. Ese poder está dispuesto para nosotros, pero es un poder espiritual, un poder celestial, que ese no lo podemos usar para hacer nuestra propia conveniencia. Entendamos el poderío que tenía Jesucristo cuando estaba caminando en la tierra, todos los vastos milagros que Él hizo, todo eso, ese poder que Él contenía y que Él podía expresar en su manera de hacer los milagros, ese poder lo usaba siempre para el beneficio de los demás, siempre. Y eso se trata el poder de Dios, Él nos trata para beneficio propio. Jesús nunca hizo milagros para conseguirse comida él mismo o para tener un hotel de 5 estrellas para pasar la noche. Él que le decía a los discípulos, esa piedra es mi cama, esa es mi almohada, el piso es mi cama. Ese es el poder de Dios. Si podemos un poquito entenderlo, yo sé que es impresionante que podamos, tan impresionante que no podemos entenderlo a grandes rasgos, pero si nos ponemos a ver en la vida de nuestro Señor Jesús, podemos ver la clase y entender la clase de poder que era. Ahora el versículo 20 nos dice, lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Eso quiere decir que la resurrección de Cristo es la expresión del poder de Dios, como ya les había dicho antes. La resurrección es también la prueba de lo que Dios puede hacer en nosotros y por nosotros.
Jesucristo no solamente fue resucitado, también se le dio la posición a la diestra de Dios. Jesús recibió esta posición como descendiente de David, en cumplimiento de la profecía mesiánica en Salmos 110, versículo 1, donde dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Los enemigos del Señor van a terminar allí. Toda esta profecía no se cumple del todo, aunque ya se puso el Señor a la diestra y está sobre todo poder, sobre todo reino y sobre toda autoridad. Él, aún sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies. Pero Jesucristo permanecerá a la diestra del Padre hasta que los enemigos sean puestos, subyugados, y se llegue el tiempo para que Jesucristo regrese. Así que esa profecía ya está hecha a medias, falta la segunda parte de esa profecía. El versículo 21 aquí de Efesios capítulo 1 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo hombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Los judíos en los tiempos de Jesús entendían que los tiempos finales serían divididos en dos periodos de tiempo. La era en la cual ellos estaban viviendo, y la era venidera, cuando veniera el Mesías, al cual llamaban al que ha de venir. Ese era el Mesías. Y él reinará en la era venidera. Y es lo que quiere decir aquí, en la era venidera. Ahora, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, dice el versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, vimos, la semana pasada tocamos un tanto en cuanto a la iglesia del Señor, que somos todos los que nos llamamos cristianos. Ahora también expliqué y dije que hoy en día ya hay mucha competencia entre iglesias, muchas denominaciones, Pentecostés, los adventistas, los que tienen denominaciones como luteros, toda clase de presbiterianos, muchas definiciones y muchas denominaciones. Pero esas divisiones no tienen que se llevar. Jesús dice aquí que Él es la cabeza sobre todas las iglesias, toda la iglesia. Toda la iglesia está hablando en plural, en iglesias de todo el mundo, los que se dicen ser cristianos. Y aquí Pablo explica la aplicación práctica, porque nosotros somos creyentes, estamos en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Esto quiere decir que si hay una conexión viva entre nosotros y Cristo, tiene que haber y en la iglesia, porque si no hay esa conexión de la iglesia y Cristo, entonces esa iglesia no tiene ese poder. Existe porque existe, ponen sus propias leyes, sus propias reglas, hacen lo que quieren hacer, y cuando dejan de ser bíblicas esas iglesias, entonces no tienen esa conexión con Cristo Jesús. Así que hablando físicamente, la cabeza controla el cuerpo y mantiene el cuerpo funcionando apropiadamente. Así que si nos sometemos a Jesucristo nosotros como iglesia, entonces por eso hasta el mismo mundo se burla de nosotros, nos llama hermanitos a todos los cristianos. Nos dicen hermanitos y nosotros a veces se nos olvida eso, que somos hermanos en Cristo Jesús, por diferentes características, ya sea desacuerdos, de maneras de llevar el servicio en la iglesia, de manera de estudiar y la manera de enseñar. Vemos muchas partes, muchas iglesias hoy en día que son topicales, que escogen tópico y está muy bien. Pero nosotros, como no soy muy inteligente, nos basamos en la palabra de Dios y vamos tomando el corte desde el versículo 1 de cualquier libro, de cualquier capítulo, y lo llevamos de allí. Y así es como Dios nos habla, por medio de esa lectura, y nos mantiene en contexto y enseñándonos de esa manera. Así que esa es la cabeza. Cuando la cabeza no está conectada con el cuerpo, entonces
no funciona bien el cuerpo, ¿verdad? Cuando hay alguna lastimadura cerebral en un cuerpo físico, el cuerpo no responde adecuadamente. Entonces, de la misma manera, si no estamos conectados a Cristo Jesús, si no somos obedientes, si no seguimos su palabra, entonces no estamos conectados a Él de esa manera. Así que sin Jesús no podemos hacer nada, porque hay enemigos que quieren robarnos de las riquezas de las que Pablo habla aquí. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos derrotar a estos enemigos, jamás. Y aquellos que dicen que te rechazo, Satanás, y que te venzo y que yo te doblego y que todo eso, tú no puedes hacer eso, solamente Jesucristo, nuestro Señor, puede hacerlo. ¿Y cómo lo hizo Jesús en el desierto? Cuando recién bautizado caminó, después de que lo bautizó Juan Bautista, que él se fue al desierto para ser probado. ¿Cómo le contestaba a Satanás? Cuando decía, si tú de veras eres Dios, a ver, lánzate y no te va a pasar nada, un ángel te va a cachar allá abajo. O a estas piedras, ¿por qué no las haces pan? Para que puedas comer, tienes hambre. Jesús siempre dijo, la palabra dice, no tientes al Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Jesús, la palabra. Dios dice, ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos dividimos entre hermanos cuando discutimos en la manera que se deben llevar los servicios o no? Porque hay que sí respetar el contexto. Hay maneras que tenemos que ser dogmáticos. Por ejemplo, de no transgresar la palabra, de no enchuecarla, de no mal enseñarla, de que si nos podemos equivocar, claro que nos equivocamos y no somos infalibles y podemos malentender ciertas cosas. Pero no podemos nosotros voluntariamente engañar con la palabra de Dios o torcerla o moverla de acuerdo a nuestro propio propósito. De eso no se trata. Cuando ya discutimos con hermanos, por ejemplo, hay personas que son de la post-tribulación. Es decir, cuando la tribulación venga, nosotros, por cierto, creemos en que nosotros vamos a ser pre-tribulación, que Jesús va a venir por su iglesia antes de la tribulación. Y vamos a ser, los que vivamos, vamos a ser a encontrarlo en las nubes. Vamos a ser llevados, los que estemos vivos. Y yo creo que mi pensamiento y creo que ya mero llega ese día cuando el Señor venga por su iglesia. Pero hay otros hermanos que piensan que va a ser post-tribulación o después de la tribulación, y otros que a media de la tribulación, los primeros 3 años, que dice en Apocalipsis. Pero Pablo, básicamente, él enseña que vamos a ser pre-tribulación. Y es eso en Tesalonicenses 3. Pero lo que quiero decir y explicar, que eso no son cosas dogmáticas. Que por ejemplo, si un hermano de la iglesia piensa, bueno, el Señor va a venir hasta la post-tribulación, después de que empiece la tribulación. Y yo digo, no, va a ser antes. Y eso no son maneras para desviarnos o para salir mal o para desligarnos uno del otro. Son maneras de pensar, y eso no quiere decir, solamente lo que les digo a esos hermanos que piensan así, ahí nos vemos en las nubes. Porque eso no quiere decir que ellos estén mal de alguna manera, solamente piensan en eso de acuerdo a lo que ellos leen en las Escrituras. Pero eso no es, lo que sí podemos nosotros no tomar parte es unos servicios donde se transgrede a la palabra de Dios. No podemos tomar parte de eso, donde se mal enseña la palabra de Dios. Tampoco podemos ser parte de cristianos desobedientes, que no tienen una manera, un currículum de acuerdo a la palabra de Dios. Tampoco ahí. Pero en cosas que mientras no sean antibíblicas, entonces no hay manera de separación. Y como les digo, hay muchas veces que mismos hermanos se comportan como gente del mundo, que mienten, que dicen cosas que no van a hacer, que echan maldiciones, que se toman sus tragos porque son libres. Pero Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y hay veces que cuando hay otras cosas se ponen más importantes que la palabra de Dios, entonces sí, ahí tenemos un conflicto. Y eso es lo que veo. Pero mientras la cabeza del Señor
esté sobre la iglesia, está conectado a la iglesia, entonces va a haber armonía, va a haber paz, va a haber gracia y va a haber arduo trabajo en el ministerio. Y de esa manera tenemos que nosotros permanecer. No podemos nosotros, el enemigo nos quiere separar y muchas veces es exitoso por lo mismo. Porque en las iglesias hoy en día existe mucha flojera espiritual, existe mucho libertinaje y existe mucha falta del respeto del Espíritu Santo. Eso es lo que prevalece en las iglesias. Y el enemigo ha metido su cola en ciertas iglesias y nos separa. Nosotros tenemos que ser espirituales y no querer nosotros reprender al enemigo por nuestra propia cuenta. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para que el enemigo no pueda derrotar ningún ministerio. Porque sabemos que así entra el enemigo con puras mentiras. Y vamos a ver al ratito que es el padre de todas las mentiras. Y ya, bueno, ahí terminamos el capítulo 1. Ahora vamos a ver el Efesios 2, donde ya Pablo nos está explicando todos los beneficios de una iglesia, todas las bendiciones. Y ahora vemos de dónde nos ha sacado el Señor. Aquí empezando el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Wow, eso es importantísimo. Claro que Pablo se refiere cuando estábamos muertos espiritualmente. Está hablando cosas espirituales. Cuando estábamos, lo que quiere decir es que estábamos incapaces de entender y apreciar las cosas espirituales. Por lo tanto, no podíamos hacer nada por nosotros mismos para agradar a Dios. Así como la persona que está físicamente muerta no responde a ningún estímulo físico. De la misma manera, la persona que está espiritualmente muerta no puede responder a las cosas espirituales. Un difunto, ya vemos hoy en día, cuando los difuntos están tendidos en el funeral, les llevan música, les gritan, les hablan, ellos no pueden escuchar nada, no pueden ya. No tienen tampoco apetito para comer o tomar. Les ponen los mundanos les ponen sus botellas de tequila porque esa tequila les gustaba, se la ponen en la caja. Digan si no es tontería eso, que no se la pueden ni tomar. Ha habido cuentos, no sé si sea cierto, pero ha habido narcotraficantes que se hacen enterrar con sus propias camionetas, como les dicen ellos, perronas. ¿De qué le va a servir eso? Es increíble. Pero eso es para explicar que cuando uno está muerto físicamente no tiene vida totalmente. No tiene los mismos apetitos, no tiene la sed, no tiene nada. No tiene dolor. Está muerta la persona. Asimismo, el interior de una persona que no es salva, sus facultades espirituales no están funcionando. Y no pueden funcionar hasta que Dios les dé la vida espiritual. Y como dice Pablo en el primer versículo de este capítulo 2, las cosas de esta muerte espiritual son las causas de esta muerte espiritual son los pecados y delitos. Y eso es cuando estamos en pecado, estamos muertos. Tenemos que entender eso. Romanos 6, Pablo también dice allí en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos muertos, pero si vinimos al Señor, Él nos da vida. ¿Qué es la vida que Él nos da? En la Biblia, la muerte básicamente quiere decir separación. No solamente física, como dice en Santiago 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero también espiritualmente, al separarse el Espíritu de Dios, como dice Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el no creyente no es que esté enfermo,
está muerto y no necesita resucitación, necesita resurrección. Todo pecador que está perdido está muerto. Y la única diferencia entre un pecador y otro es el estado de decadencia de esa persona. Hoy podemos ver, por ejemplo, gente que ha caído en las garras de la adicción, que mucha gente que anda en condición de calle, zarapastrosos, sucios, tirados al vicio, están muertos en su pecado. Pero eso no cambia de ver a por ejemplo, un político que trae puros trajes finos de miles y miles de pesos y que trae sus carros blindados y lujosos. También está muerto, igual que el mendigo, igual que el adicto en la calle. También está muerto. Eso no quiere decir que no esté muerto. Y esa es la diferencia del estado. Claro que el mendigo y el adicto que anda en la calle se ve más demacrado que por ejemplo, el político rico y exitoso según él en sus mañas y en sus robaderas que hace en esa carrera que tiene. Los dos están perdidos igualmente. La única manera que el pobre, el que de calle, se ve más demacrado que el otro que tiene dinero de sobra para darse sus lujos. Pero los dos son del mismo calibre, están muertos los dos en sus pecados. Y la situación es que este mundo es un cementerio gigantesco, donde hay gente caminando, muertos caminando. Es como aquellos que les gusta la serie de Walking Dead o los muertos caminantes que se ven ahí. Así está el mundo hoy en día. Están muertos y no lo aprecian o no lo reconocen, pero los que están muertos espiritualmente lo están, necesitan la vida que solamente Dios nos puede dar, y esa vida eterna que tenemos. Ante toda esa gente camina, está muerta. Aunque esa gente vive, come y bebe, está muerta. No tiene ningún interés en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice Pablo: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de la gente que se entrega solamente a la carne, y nos está llevando poco a poco Pablo a eso que es la carne, o que es nosotros los que no tienen a Jesucristo en su corazón. Porque el versículo 2 aquí de Efesios capítulo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es también impresionante. Yo sé que mucha gente no aprecia o no le gusta esta clase de enseñanza, porque aquí vemos que la gente que vive en desobediencia, si se le tiene que decir, puede decir: pastor, pero usted no enseña las cosas buenas, la alegría que ven y que Dios te va a dar, bendecir. Claro que Dios bendice, pero también te tiene que enseñar. No hay mejor amor que decirle a la gente la verdad. A la gente que está muriéndose allá afuera y yéndose al infierno y no oyen el evangelio, eso sí es maldad. Pero enseñar la verdad de la palabra, eso es amor, aunque suene mal, aunque suene duela cuando se oye. Porque cuánta gente que está enferma y no sabe, que tiene enfermedades terminales, pues sé que no van a aprender o a agradecer a ese doctor que les diga la verdad de su condición. A que les diga: no, todo está bien, tú ves de tu casa, todo está bien, y mueren y dicen: no, ¿cómo no me dijiste? Entonces así la gente tiene que oír la palabra y el evangelio y la verdad. Aquí lo que dice Pablo en andar es el verbo caminar, y es una expresión bíblica que describe al creyente en una continua y progresiva relación con Dios. Ese es el caminar. Cuando hablamos del caminar, es el caminar cristiano, el vivir cristiano, y tiene que ser progresivo. Ese caminar, sí, claro que venimos como bebés, tambaleantes, nos caemos, no conocemos bien la palabra del Señor y nos caemos, a veces nos regresamos al pecado siendo nuevos en el Señor,
pero nos vamos afianzando mientras su palabra va entrando y alimentándonos y fortaleciéndonos y dándonos esa energía para caminar con Él. Y ya dejamos de caernos, vamos más firmes, más macizos en su palabra y vamos mejorando en nuestra relación con Él. Ese quiere decir el caminar con el Señor. En Salmos capítulo 1, el primer salmo, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos y qué hacemos. Pablo aquí se refiere al pasado, al caminar pasado del creyente, ya sea fuera de un camino de libertinaje inmoral, de lo cual nosotros venimos todos. Vivíamos inmoralmente, o un camino oscuro de maldad. Los que son creyentes no deben caminar de la manera malvada que antes vivían, dice Pablo aquí. Los creyentes son salvos para que puedan tener un estilo de vida caracterizados en buenas obras. Deben caminar de una manera digna a su llamado. Lo que quiere decir un caminar en amor, un caminar en la luz y un caminar en sabiduría. Pablo les indica a los de Efeso que ellos antes caminaban de acuerdo a la manera mundana, que seguían a ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu del adversario, que se caracteriza como hijos de desobediencia, los cuales son gente que desobedece, ya sea que se llamen cristianos o no, porque hay muchos que se llaman cristianos pero viven en desobediencia. En Mateo 16:23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso lo estaba diciendo a Pedro cuando estaba diciendo: Señor, no vayas a hacer eso, no es para ti todo eso. Y dijo, tú estás viendo las cosas de este mundo, no estás viendo las cosas espirituales. Y en Lucas 22:31 dice allí, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es cuando le dijo Pedro, Pedro dijo que era el mejor, que él nunca lo dejaría ni lo negaría y que él podía contar con él. Dijo: Satanás ya te ha pedido para zarandearte, y vaya que fue zarandeado. Pero así también nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a ser zarandeados, por lo menos. Y en Hechos 5:3, dijo Pedro ahí, Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se acuerdan cuando estos Ananías y Zafira querían impresionar a los demás y que mintieron? Que hacen cosas que parezcan espirituales pero son mentiras. Y dijo: ¿por qué mentiste? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe lo que has hecho? Te querías poner un moño, te querías vanagloriar tú mismo, tú y tu esposa, dando que todo lo que habían vendido y que se quedaron con parte de él, no siendo tuyo todo. ¿Por qué no te quedaste con todo y no des nada y no pasa nada? Pero ¿por qué mientes? Y digamos que si el Señor nos tratara como trató a esta pareja, ¿cuántos de nosotros ya estuviéramos muertos? Pero esa es su misericordia al Señor, que aunque estábamos en desobediencia, el Señor nos dio una oportunidad de venir a Él. Así que la desobediencia la podemos ver desde el principio de la Biblia. Nos enseña que eso fue el principio de la muerte espiritual de los hombres. Y eso fue la desobediencia a la voluntad de Dios. Porque el día que el Señor, cuando le dijo a Adán y Eva: el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Eso fue en Génesis 2:17. Pero Satanás, ¿qué le dijo a la mujer? No moriréis. Y ellos le creyeron a Satanás, a la serpiente, en Génesis 3, versículo 4. Porque ellos creyeron la mentira, el primer hombre y mujer experimentaron muerte espiritual inmediata y consecuentemente la muerte física. Desde esos tiempos el hombre ha vivido en desobediencia a Dios. Hay tres fuerzas que alientan al hombre en su desobediencia. Una es el mundo, otra es el diablo
y la carne misma. El mundo y el sistema mundano ponen presión a cada persona. Dice, pues, si ellos lo hacen, ¿por qué tú no? Mira, ellos están bien, todo les sale bien, tienen su dinero, se toman sus cervezas, viven en pecado y todo les va bien. Ese es el mundo. Pero Pablo, ¿qué dice en Romanos 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice, no nos conformemos a este mundo. Y eso es una de las cosas que alienta a un hombre, una persona desobediente, a desobedecer a Dios. Jesucristo no era de este mundo, tampoco su gente lo son, no somos de este mundo. Y si verdaderamente creemos eso, tenemos que ser apartados. En Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. De la misma manera nosotros, ¿qué dijo Jesús también en su oración en Juan 17? Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué pasa cuando el mundo nos aborrece? Que nosotros queremos la amistad con ese mundo. No nos gusta, como nuestra carne no nos gusta ser odiados, ni despreciados, ni dejados solos. Pero a veces nos comprometemos con ese mundo para ser agradables a los demás. Hacemos cosas que se conforman a este mundo para agradarles a los demás en vez de a Dios. Porque nosotros, ya sea inconscientemente, nos controlan esos valores que tenemos y las actitudes de este mundo. Si este mundo nos controla, si queremos las cosas de este mundo, entonces el mundo nos va a controlar de esa manera. Una de las herramientas más poderosas de Satanás para lograr que la gente desobedezca a Dios es la mentira, porque es un mentiroso. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Vosotros sois cuando estaba diciendo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces esa es la desobediencia, y fue su mentira del principio de la historia de la humanidad, cuando le dijo a Eva, no morirás, ciertamente no morirás. Y eso impulsó a la raza humana al pecado. Las grandes multitudes que no son salvas en este mundo de hoy desobedecen a Dios porque creen en las mentiras de Satanás. Cuando la persona cree y practica la mentira, se convierte en hijo de desobediencia. Y esos son los que andan allá afuera, que se comprometen con este mundo. Cuando quieren las cosas de este mundo, cuando buscan las cosas de este mundo, eso es vivir en la mentira. Y es que no pertenecen a Dios, pero a su Padre, como dijo Jesús, Satanás. Y eso es duro de oír, pero es para reflexionar en nosotros. ¿Qué buscamos? ¿A Dios o al mundo? ¿Está mejor el mundo para nosotros? Pues está bien. Pero no pretendamos ser de los dos, buscar lo mundo y lo espiritual, porque ninguno de los dos se lleva bien. ¿Qué cosa tiene que ver, dice Pablo, el mundo con lo espiritual? Nada. Tenemos que ser espirituales. Si quieres darte el mundo, pues date el mundo, pero no pretendas ser espiritual. Y el versículo 3, ya para terminar, aunque me pase un poquito, dice, entre los cuales, Pablo está diciendo a los de Efesios, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos que Pablo no solamente le echa la culpa al mundo, a lo que nos llama el mundo, a los que nos atrae el mundo, ni a Satanás que nos miente. También nuestra propia carne es culpable. ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? Y la carne aquí es la tercera fuerza, como dijo Pablo, que impulsa al no creyente a desobedecer a Dios. La carne no quiere decir acá nosotros, nuestro cuerpo, porque somos hechos de carne y hueso. Pero lo que Pablo se refiere aquí es la carne, la naturaleza humana, la naturaleza caída en la que hemos nacido, la cual quiere controlar el cuerpo y la mente y nos hace desobedecer a Dios. En la Biblia la naturaleza pecaminosa se le llama la carne. Así que de una vez
una vez más, la persona que no es salva es desobediente a Dios, porque es controlada por el mundo, por el diablo y por la carne. Los que actúan en su naturaleza son no creyentes y no son salvos. Digan lo que digan, porque hacen lo que son. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La sentencia ha sido decretada ya, pero Dios en su gran misericordia nos espera, como dice Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 10 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es que no es que el Señor deje pasar todas esas cosas, ni que se esté tardando su venida. Él cumplirá su palabra, pero para Él todo es tiempo, no hay tiempo ni hay espacio, está fuera de todo eso, en su gran poder. Pero Él tiene, eso sí, tiene paciencia para que todos vengamos al arrepentimiento y lo recibamos y dejemos las cosas de este mundo y podamos ser salvos. El hombre por sí mismo no puede ser salvo, digan lo que digan las religiones, pero Dios en su gran bondad intercede para hacer posible nuestra salvación. La salvación está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si lo recibimos a Él, seremos seres vivos, seremos vivos eternamente con Él y no seremos muertos caminando. Así que no podemos nosotros pretender hacer cosas de este mundo y decir que somos salvos, porque aquí la palabra de Dios dice que sí estuvimos en un tiempo en el mundo y hacíamos las cosas de la carne, pero ahora ya somos creyentes y vivimos bajo la gracia de Dios, obedientes a Dios y no desobedientes a Él. Así que estas enseñanzas son especialmente importantes para entender la vida de un cristiano y no vivir tan superficialmente, ni tener una mente mundana, pero tener un espíritu y un corazón lleno del Espíritu Santo para obedecer y no ser hijos de desobediencia, ni creer las mentiras de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por su palabra. Y su palabra una vez nos demuestra lo que usted hizo, lo que usted sacrificó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, Señor. Le damos muchas gracias que usted nos ha abierto la puerta, Señor. Ayúdenos a caminar en este camino estrecho que usted ha trazado para nosotros, Señor. Ayúdenos a no sucumbir a la mentira del enemigo, a los deseos de este mundo y a los deseos de nuestra carne, Señor. Pero ayúdenos a hacer una obra en construcción que usted nos lleve preparándonos y fortaleciéndonos con el alimento de su palabra, Señor. Que cuando queramos tropezar nos aferremos de usted, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar también su evangelio a todos esos muertos vivientes que andan allá afuera, Señor. Aquellos que están llenos de religión, que hacen todas las cosas para los ídolos, no sabiendo que ellos con sus ídolos están muertos también, Señor. Pedimos, Señor, que su gracia abunde en nosotros, que abunde en aquellos que estamos aquí y los que están viéndonos por medio del internet, que usted llene sus hogares de su bondad, de su presencia, que sane sus enfermedades y provea por sus necesidades, Señor. Ayúdenos, Señor. Necesitamos tanto de usted, Señor, porque sin usted seguramente fallaremos horriblemente, Señor. Ténganos de su mano, Padre. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre que es sobre todo nombre,
en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Si Dios quiere, mantengan orando por nosotros y compartan este video para que más gente lo vea. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.